Imagina la revelación de que, además de tu cuerpo, existe una realidad mucho más vasta de lo que podemos percibir. Sofía tuvo esta experiencia transformadora. Ella fue testigo de refugios secretos, la persecución a los cristianos e incluso un colapso financiero global. En medio de estas visiones impactantes, ella recibió un mensaje claro. Jesús la envió de vuelta con una misión urgente que cumplir. Ahora, permíteme compartir cómo todo comenzó. Mi nombre es Sofía Nascimento. Tengo 42 años y resido en Curitiba, Brasil. Soy enfermera desde hace casi 2 décadas y trabajo en el hospital evangélico. Crecí en una familia católica, pero hace 15 años, mi vida tomó un nuevo rumbo cuando me convertí a una iglesia evangélica, después de un retiro espiritual que revolucionó mi percepción sobre Dios. Desde entonces, me he dedicado al servicio en el área de salud de mi iglesia, participando activamente en los cultos y estudios bíblicos. Jamás imaginé que Dios me utilizaría de una manera tan sorprendente, a través de una experiencia tan extraordinaria como una casi muerte. Era un jueves común, 3 de julio de 2025. Después de un largo turno nocturno de 12 horas cuidando de pacientes, conducía a casa, exhausto. La lluvia caía intensamente esa mañana, haciendo que las calles estuvieran resbaladizas y la visibilidad bastante limitada. Recuerdo estar en la BR 277, camino al encantador barrio Santa Felicidade, cuando, de repente, un camión perdió el control en la pista mojada. La escena se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. Vi aquella imponente masa de metal acercándose rápidamente a mí. Intenté desviar, pero el tiempo parecía escaso y la situación se volvía cada vez más desesperada. Escuché el estruendo y, a continuación, un dolor agudo atravesó mi pecho. Después de eso, todo quedó en silencio. Lo que se desarrolló a continuación fue algo para lo que ningún entrenamiento médico podría prepararme para entender. De repente, me di cuenta de que estaba flotando sobre la escena del accidente. Observaba mi coche, completamente destruido, aplastado entre el camión y la barrera de seguridad. Médicos corrían a mi alrededor, y entonces, algo que jamás olvidaré se desarrolló ante mis ojos. Vi mi propio cuerpo siendo sacado de los hierros. Curiosamente, no sentía miedo. De hecho, una serenidad inexplicable se apoderó de mí, como si finalmente estuviera liberándome de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Me sentí siendo levantada, como si una fuerza suave y gentil me elevara. A mi alrededor, un túnel de luz brillante comenzó a formarse, pero no era una luz común. Era una luz vibrante, pulsante, casi como si tuviera vida y conciencia propias. A medida que avanzaba por ese túnel, una ola de amor profundo e intenso me envolvió, hasta el punto de sentir que, si aún tuviera un cuerpo físico, las lágrimas habrían corrido por mi rostro. Era un amor incondicional, perfecto, que se infiltraba en cada fibra de mi ser, sanando heridas que ni siquiera sabía que llevaba. Cuando el túnel finalmente llegó a su fin, me encontré en un lugar que es imposible describir con palabras humanas. No se trataba de un lugar físico como los que conocemos, sino de una dimensión repleta de luz y belleza indescriptibles. Fue en ese escenario deslumbrante que escuché por primera vez. Jesús estaba delante de mí, no como las representaciones que solemos ver en pinturas o películas, sino de una forma infinitamente más real y vibrante. Su presencia emanaba amor, poder y majestad de una manera que superaba cualquier experiencia humana. ¿Y qué decir de sus ojos? ¿Cómo puedo describirlos? Penetraban mi alma, conociendo cada pensamiento, cada instante de mi vida, y aún así, rebosaban de un amor perfecto por mí. Su rostro emanaba una luz suave que no deslumbraba, sino que iluminaba todo a su alrededor. Él sonrió hacia mí, y aunque no pronunció palabras audibles, su voz resonó dentro de mí. «Sofía», dijo, «no temas. Has sido traída a este lugar porque hay algo significativo que necesita ser revelado a ti. El tiempo se está agotando, y mi pueblo necesita estar listo».
me di cuenta de inmediato que mi presencia allí no se trataba solo de una vivencia personal, sino de un mensaje que debía transmitir. Jesús extendió la mano en mi dirección, y al tocarla, el ambiente a nuestro alrededor se transformó completamente. En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos flotando sobre la Tierra, contemplándola como lo haría un astronauta desde el espacio. Era una visión deslumbrante, al mismo tiempo bella y delicada. Lo que voy a compartir contigo, prosiguió, se refiere al tiempo de tribulación que se aproxima. Noviembre de 2025 será el marco que dará inicio a este periodo. La verdad es que la mayoría de las personas no se dará cuenta de esto de inmediato. El verano trajo consigo una ola de problemas financieros y gubernamentales, pero pocos se dieron cuenta de que todo esto eran, en realidad, los dolores de parto de los tiempos finales. Ante nosotros, la Tierra parecía metamorfosearse, revelando destellos del futuro que nos aguardaba. Observé, atónito, cómo sistemas de computadoras fallaban en diversas partes del mundo, mientras los bancos cerraban sus actividades, pues todos sus registros habían sido irremediablemente destruidos. Las economías de las naciones estaban en ruinas. Las tarjetas de crédito, antes tan confiables, dejaron de funcionar. De repente, el sistema financiero global se desmoronaba, dejando un rastro de caos. En medio del desespero, multitudes se aglomeraban en filas interminables, ansiosas por retirar dinero que, en realidad, ya no existía. Los mercados estaban agotando sus existencias en cuestión de horas, mientras los gobiernos hacían promesas de soluciones que, en realidad, no poseían. Este es solo el comienzo, explicó Jesús. Después de la crisis financiera, la persecución a los que creen en mí seguirá. Nuevas leyes están a punto de ser aprobadas, convirtiendo en ilegal la reunión para adoración. Iglesias que se nieguen a registrarse ante el gobierno enfrentarán el cierre. Además, individuos podrán ser arrestados solo por poseer una Biblia o por orar en público. He sido testigo de cómo la tecnología se utiliza para monitorear y controlar a la población. Cada teléfono, cada computadora, cada dispositivo inteligente se convertía en una herramienta de vigilancia en manos del gobierno. Aquellos que antes adoraban sus innovaciones tecnológicas se dieron cuenta, demasiado tarde, de que se habían convertido en prisioneros de una trampa sutil de la cual no podían escapar. Jesús, entonces, reveló algo que encendió una llama de esperanza en medio de aquellas visiones perturbadoras. Con un gesto sereno, él comenzó a señalar diversos lugares alrededor del mundo, lugares específicos que se convertirían en refugios para los creyentes durante la tribulación. Estoy creando refugios seguros para mi pueblo, dijo con cariño. Quiero presentarles 4 tipos distintos de refugios, donde mis hijos podrán encontrar protección durante estos tiempos desafiantes. El primer destino que se me presentó fueron las comunidades en las montañas. Encontré pequeñas aldeas y asentamientos dispersos por diversas cadenas montañosas alrededor del mundo. No eran ciudades grandes ni destinos turísticos renombrados, sino lugares serenos donde familias se habían establecido en los últimos años, a menudo sin comprender exactamente el motivo de esa elección. Invité a algunas personas a refugiarse en estas montañas, explicó Jesús, mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Yo observaba, fascinado, cómo se desarrollaban escenas del futuro ante mí. Cuando la tribulación se instauró y el caos se apoderó de las ciudades, aquellas personas en las montañas se mantuvieron en paz, viviendo tranquilamente. Los suministros de alimentos parecían nunca agotarse, incluso cuando las circunstancias indicaban lo contrario. Los pozos de agua, que deberían haberse secado como los de todos los alrededores, continuaban brotando. Y, en medio de un clima adverso, los jardines y vegetales, que deberían haber sucumbido, permanecían vibrantes y saludables, desafiando todas las expectativas. Jesús explicó que estas comunidades en las montañas serían el primer tipo de refugio. En esos lugares, los creyentes que aprendieron a vivir de manera simple y a confiar plenamente en Él encontrarían seguridad. El segundo tipo de refugio
serían cuevas subterráneas y valles ocultos, donde también podrían protegerse. Me sorprendió, pues nunca había considerado las cuevas como refugios seguros. Sin embargo, Jesús me reveló los impresionantes sistemas de cuevas naturales que la mayoría de las personas ignora. Él explicó que esos lugares fueron preparados hace mucho tiempo, esperando el momento en que los fieles necesitarían protegerse de la persecución. Las familias comenzaron a recibir sueños y visiones que las guiaban hasta esas misteriosas cavernas. Algunas de ellas habían vivido en las cercanías toda su vida, pero nunca habían notado las entradas hasta que Dios, en su infinita sabiduría, les abrió los ojos. Al entrar, se encontraron con vastas cámaras repletas de aire fresco y agua cristalina. A diferencia de lo que se podría imaginar, el lugar no era sombrío ni aterrador. Había una luz suave que iluminaba el ambiente, otorgando una sensación de acogimiento. Aquellos que habitaban esos refugios subterráneos vivían en total seguridad, sin la necesidad de nada que el mundo exterior pudiera ofrecer. Todos los días, alimentos surgían ante ellos, como un regalo divino. La ropa que llevaban se mantenía en perfecto estado, independientemente del tiempo que la usaran. Los niños se divertían, riendo y jugando, mientras los adultos alababan a Dios con corazones llenos de alegría. Era posible incluso ver ángeles caminando entre ellos, ofreciendo protección y aliento. El tercer refugio que Jesús me reveló fue una sorpresa que nunca podría imaginar. Él me presentó centros comerciales y grandes tiendas que estaban completamente abandonados. Me refiero a esos inmensos edificios que alguna vez fueron hipermercados o centros comerciales, pero que, a lo largo de los años, cerraron sus puertas y permanecieron vacíos, olvidados por el tiempo. Él me contó que pretendía transformar esos edificios olvidados en verdaderos puntos de encuentro para su pueblo. Cuando la persecución se volviera insoportable y los fieles no pudieran reunirse más en las iglesias, serían guiados de manera sobrenatural hasta aquellas tiendas abandonadas. Por fuera, los edificios podrían parecer deshabitados y envueltos en sombras. Sin embargo, al adentrarme, la presencia de Dios se volvía tan intensa que era como si un pedazo del cielo hubiera descendido a la tierra. Observaba, fascinado, mientras creyentes de todos los rincones llegaban a esos lugares, movidos por sueños y sentimientos profundos que no podían explicar. Al cruzar las puertas, se encontraron con una multitud de cristianos que ya se reunía en fervorosa adoración y oración. El gobierno, en su incesante búsqueda de estas reuniones clandestinas, intentaba localizarlas, pero sus cámaras y dispositivos de rastreo fallaban en captar lo que realmente sucedía allí dentro. Para ellos, los edificios parecían solo vacíos. Sin embargo, lo que más me impresionó fue presenciar milagros sucediendo en esos lugares. Tan pronto como entraban, las personas enfermas eran curadas instantáneamente. Aquellos que estaban poseídos por demonios encontraban la libertad. Los hambrientos se toparon con mesas repletas de manjares, incluso en ausencia de cocinas o restaurantes. El edificio, sorprendentemente, parecía expandirse internamente, acogiendo a muchas más personas de las que se podría imaginar. Estos edificios comerciales abandonados se transformarán en iglesias para los fieles de la iglesia subterránea, reveló Jesús. Serán lugares ocultos a la vista de todos, donde el enemigo no podrá alcanzarlos. El cuarto y último refugio que Jesús me presentó fueron las escuelas rurales. No se trata de las grandes escuelas modernas ubicadas en las ciudades, sino de las antiguas instituciones de enseñanza del interior y de las pequeñas escuelas cristianas situadas en áreas rurales. Él me presentó ejemplos concretos, como las escuelas en el interior de Minas Gerais, en el Sertão nordestino y en pequeñas comunidades rurales en el sur de Brasil. No se trataba de renombradas escuelas religiosas o de instituciones privadas de alto costo. Era un edificio modesto, donde profesores dedicados se esforzaban por enseñar a los niños sobre Dios, incluso ante la presión del gobierno para interrumpir esta práctica. Estas escuelas se mantuvieron fieles a la verdad bíblica, negándose a comprometerse. Jesús explicó que las recompensaría, transformándolas en verdaderos santuarios.
Él vislumbró lo que ocurriría en el futuro. En tiempos de persecución, cuando las familias cristianas fueran separadas, los padres recibirían orientaciones y sueños que los guiarían hasta esas escuelas especiales, donde sus hijos podrían encontrar refugio y enseñanza. Al llegar, encontrarían otras familias ya establecidas en el lugar. Los edificios se transformarían en verdaderas fortalezas, donde los niños podrían crecer rodeados de amor y seguridad. Las autoridades, sin embargo, harían intentos para cerrar estas escuelas. Sin embargo, siempre que se acercaban a los edificios, algo misterioso les impedía continuar. Algunos podían ver muros de fuego rodeando la propiedad, mientras que otros se sentían abrumados por un miedo intenso, lo que les llevaría a retroceder. Sin embargo, los niños que estaban dentro nunca tendrían conciencia de que el peligro se había acercado. Continuarían aprendiendo y jugando, sumergidos en su inocencia, disfrutando de una seguridad perfecta. Jesús reveló que estas escuelas serían verdaderos refugios, especialmente dirigidos a familias con niños. En estos lugares, la próxima generación tendría la oportunidad de protegerse y prepararse para los desafíos que están por venir. Mientras contemplaba los 4 refugios, Jesús comenzó a compartir conmigo detalles sobre el momento en que todo se iniciaría. Noviembre de 2025 marcará el inicio de una verdadera tribulación. Él afirmó que, al principio, la mayoría de las personas no percibirá la gravedad de la situación. Ellas solo verán dificultades financieras y problemas gubernamentales, sin comprender que todo esto son los dolores de parto que preceden los tiempos finales. Él me reveló lo que estaba a punto de suceder en las semanas siguientes. Vi escenarios de computadoras fallando en diversas partes del mundo. Los bancos enfrentaban dificultades para abrir sus puertas, ya que todos sus registros habían sido destruidos. Los ahorros de muchas personas desaparecían de la noche a la mañana, como si nunca hubieran existido. Las tarjetas de crédito dejaron de funcionar. De repente, todo el sistema financiero colapsó. Observé, perplejo, mientras las personas se dejaban llevar por el pánico en las ciudades, formando largas filas en busca de dinero que simplemente no existía. Las tiendas agotaban sus existencias de alimentos en cuestión de horas. El gobierno insistía en que resolvería la situación, pero parecía no tener la menor idea de cómo hacerlo. Fue entonces cuando Jesús me reveló la diferencia entre los 4 refugios. Mientras el caos y el pánico dominaban a la mayoría, las personas en las comunidades montañosas continuaban con sus vidas con tranquilidad, como si nada estuviera sucediendo. No necesitaban bancos ni tarjetas de crédito, pues habían descubierto el arte de vivir sin dejarse llevar por los sistemas del mundo. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Aquella vida simple, que antes era objeto de burlas, ahora se revelaba como la forma más inteligente de existir. Los fieles que habitaban las cavernas subterráneas estaban ajenos al colapso financiero que se desarrollaba allá arriba. Totalmente aislados, estaban inmunes a todas las turbulencias que afectaban al mundo sobre la superficie. En medio de esta situación, Dios cuidaba de cada uno de ellos, proporcionando de forma sobrenatural todo lo que necesitaban. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Las tiendas abandonadas, que se transformaron en iglesias secretas, se convirtieron en un refugio para aquellos que buscaban respuestas en momentos de desesperación. Estas iglesias permanecían con las puertas abiertas, día y noche, ofreciendo alimento y renovando la esperanza de personas que veían sus vidas desmoronarse a su alrededor. Las escuelas protegidas seguían su curso sereno, dedicándose a enseñar a los niños como si nada estuviera sucediendo en el mundo exterior. Para los padres que lograban llevar a sus hijos a esos refugios, había una sensación indescriptible de paz, pues sabían que sus pequeños estaban a salvo. Jesús, entonces, me reveló la segunda ola de desafíos que se acercaba, prevista para algunos meses después. Él me mostró que, después de los problemas financieros, se instauraría una intensa persecución a los cristianos. Los gobiernos comenzarían a aprobar leyes que harían ilegal la reunión de fieles,
y las iglesias que se negaran a registrarse ante las autoridades serían forzadas a cerrar sus puertas. Individuos eran encarcelados simplemente por poseer una Biblia o por atreverse a orar en público. La tecnología, antes vista como un avance, se transformó en un instrumento de vigilancia y control absoluto. Cada teléfono, cada computadora y cada dispositivo inteligente se convirtieron en herramientas de espionaje en manos del gobierno, monitoreando cada movimiento y pensamiento de la población. Aquellas personas que un día se encantaron con su tecnología, de repente, se vieron ante una realidad alarmante. Se había transformado en un arma letal de la cual no podían escapar. Sin embargo, había una esperanza. Los 4 refugios permanecían inmunes a esa amenaza. Las comunidades montañosas, por su parte, siempre mantuvieron una relación de distanciamiento con la tecnología, viviendo de forma más autosuficiente y menos vulnerable. Así, no estaban siendo rastreadas. Las cavernas subterráneas, envueltas en misterio, carecían de señal de celular e internet, lo que se reveló una verdadera bendición. Las iglesias, escondidas en tiendas abandonadas, lograron, de alguna manera, volverse invisibles a los ojos de las cámaras de vigilancia. Las escuelas protegidas eran como fortalezas, con ángeles guardianes, bloqueando todas las señales electrónicas que intentaban entrar o salir. En medio de este escenario de persecución, Jesús me reveló que los creyentes enfrentarían elecciones desafiantes. Aquellos que insistieran en mantener sus vidas cómodas se verían incapaces de alcanzar los refugios seguros. Aquellos que estaban dispuestos a dejarlo todo atrás, en nombre de ellos, serían guiados de manera sobrenatural hacia la seguridad. He sido testigo de algunos cristianos, antes ricos y exitosos, que lo han perdido todo, y en medio de esa pérdida, se han vuelto amargados hacia Dios. A pesar de ser conscientes de la existencia de los refugios, muchos no lograban recibir la orientación espiritual necesaria para localizarlos, ya que sus corazones aún estaban atados a sus vidas pasadas. En contrapartida, observé a personas simples y humildes que, con facilidad, lograron encontrar esos refugios. Ellas habían aprendido a confiar plenamente en Dios. Así, cuando todo se desmoronó a su alrededor, no se dejaron afectar. Siguieron su voz, que las guió directamente hacia la seguridad. Lo que más me marcó fue ver familias siendo separadas, una lección difícil que Jesús me enseñó. Los bipales lograron alcanzar los refugios, pero sus hijos adultos se quedaron atrás. Estos jóvenes se habían alejado de la cercanía con Dios, y cuando la crisis se instaló, no lograron escuchar su voz, que los guiaría hacia la seguridad. No se trataba de que Dios fuera cruel o de favoritismos. Era, en realidad, el desenlace natural de las elecciones que cada uno había tomado a lo largo de los años. Me confidenció que su corazón se partía al presenciar familias desunidas. Sin embargo, no podría obligar a nadie a elegirlo de corazón. Aquellos que priorizaban su propio confort en lugar de entregarse a él, que confiaban más en su propia sabiduría que en su orientación, acabarían alejándose de la verdadera seguridad que podrían encontrar a través de una fe genuina. A medida que la visión se desplegaba, la tribulación se intensificaba de forma alarmante. Cerca de 9 meses después del colapso inicial, la situación se volvía insostenible. Los verdaderos cristianos estaban siendo perseguidos implacablemente. Algunos fueron encarcelados, mientras que otros perdieron la vida por negarse a renunciar a su fe. La escena era aterradora. Sin embargo, los 4 refugios permanecían firmes, brillando como faros de esperanza en la oscuridad. Las comunidades en las montañas se volvieron totalmente autosuficientes, sostenidas por la provisión milagrosa de Dios. Las cavernas subterráneas eran frecuentadas por visitantes angelicales, que llegaban para traer aliento a los creyentes que se encontraban en escondite. Las iglesias, instaladas en tiendas abandonadas, se transformaron en verdaderos centros de poder sobrenatural, donde ocurrían milagros. Personas que habían partido eran resucitadas y enfermos eran curados en un abrir y cerrar de ojos. Las escuelas protegidas se transformaron en espacios donde la presencia gloriosa de Dios era tan intensa que incluso los incrédulos podían percibirla a distancia.
Él me reveló que cada tipo de refugio poseía un propósito especial. En las comunidades montañosas, la oración era una práctica incesante. Los creyentes se reunían, dedicándose fervorosamente a interceder por aquellos que aún estaban perdidos. Las cavernas subterráneas, verdaderos santuarios, guardaban la adoración genuina y protegían la Biblia, mientras la falsa religión se extendía por todos los rincones. Las iglesias instaladas en tiendas abandonadas se convirtieron en verdaderas estaciones de curación, donde milagros ocurrían y demostraban el poder de Dios, incluso ante los escépticos. En cambio, las escuelas, resguardadas en sus espacios, eran santuarios donde los niños eran moldeados para llevar la fe adelante, garantizando que la esperanza y la creencia se perpetuaran en el futuro. Vi fuerzas demoníacas intentando invadir esos refugios, pero sus embestidas eran en vano. Ángeles, empuñando espadas llameantes, protegían cada entrada con determinación. La presencia de Dios era tan intensa alrededor de cada refugio que los demonios no podían siquiera acercarse. Lo más impresionante, sin embargo, fue darse cuenta de cómo los fieles de esos refugios eran enviados en misiones especiales. Personas de las comunidades montañosas, acompañadas por una protección angelical, viajaban para llevar mensajes a individuos específicos que Dios deseaba alcanzar. Los miembros de las cavernas subterráneas emergieron temporalmente para rescatar a otros creyentes. Iglesias instaladas en tiendas abandonadas movilizarían equipos de sanación, listos para ofrecer ayuda a aquellos que se encontraban en los lugares más oscuros. Las escuelas se transformarían en centros vibrantes, donde Dios enviaría sueños y visiones a los buscadores en los alrededores. A medida que la visión llegaba a su fin, Jesús fijó en mí una mirada repleta de amor y una profunda urgencia. Con una voz suave, Él me pidió que guardara en la memoria todo lo que había presenciado y que compartiera esas revelaciones con las personas. Me advirtió que muchos cristianos aún no estaban preparados para lo que estaba por venir. Estaban cómodos y distraídos, sin darse cuenta de cuán precioso era realmente el tiempo. Fue entonces cuando Él me reveló que las preparaciones debían comenzar de inmediato. Las personas no podrían esperar hasta que la tribulación se instalara para empezar a construir su relación con Él. Ellas necesitaban, urgentemente, aprender a escuchar su voz con claridad, a confiar en Él de forma plena y a amarlo más que a cualquier otra cosa en este mundo. Él me reveló que no todos aquellos que se autodenominaban cristianos lograrían alcanzar esos refugios. Solo aquellos cuyos corazones estuvieran genuinamente rendidos, cuya fe hubiera sido probada y se hubiera mostrado verdadera, y cuyo amor por Jesús superara el deseo de confort y seguridad, serían agraciados con la orientación sobrenatural necesaria para descubrir esos refugios sagrados. Entonces, tan abruptamente como todo había comenzado, me sentí siendo arrastrada de vuelta. La luz que me envolvía comenzó a disiparse. La presencia de Jesús se alejó, y yo, en medio de esa transición, jadeé por aire mientras regresaba a mi cuerpo. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que estaba acostada en una cama de hospital. Mi hermana Ana estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Tan pronto como me vio abrir los ojos, sus lágrimas se transformaron en un llanto aún más intenso, pero esta vez lleno de alivio y alegría. Los médicos me contaron después que había estado clínicamente muerta durante 17 minutos. Mi corazón había parado por completo. Se esforzaron al máximo para traerme de vuelta. Y, cuando estaban a punto de rendirse, algo sorprendente sucedió. Mi corazón, de repente, comenzó a latir nuevamente, como si tuviera voluntad propia. Intenté compartir con Ana todo lo que había presenciado, pero las palabras parecían insignificantes ante la grandeza de mi experiencia. ¿Cómo se puede explicar el cielo a alguien que nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo? ¿Y cómo describir a Jesús a quien nunca ha tenido la oportunidad de mirar en sus ojos? La semana siguiente, regresé al trabajo en el hospital, pero todo a mi alrededor parecía haber cambiado. La imagen de lo que había presenciado no salía de mi mente.
decidí compartir mi experiencia con mi pastor, quien me escuchó atentamente y creyó en mí. Sin embargo, me advirtió que tuviera cautela al hablar de esto con otras personas. Algunas personas podrían no comprender. Él dijo eso con un tono de resignación. Otros, quizás, pensaran que estaba loca o simplemente inventando historias. Por eso, opté por permanecer en silencio la mayor parte del tiempo, compartiendo solo con algunos amigos íntimos y familiares. Mientras navegaba por internet, me encontré con un video de un hombre americano llamado Bartholomew, que compartió una experiencia muy parecida a la mía. Cuando comenzó a hablar sobre las montañas y las cuevas, sentí que mi corazón se aceleraba y casi me caí de la silla de tanta sorpresa. Era uno de los mismos lugares que ya había visto antes. Las otras 2 localidades que mencionó, las tiendas abandonadas y las escuelas rurales, eran idénticas a lo que había presenciado. Fue en ese momento que me di cuenta de que Dios no estaba revelando la misma visión a todos. Él distribuía diferentes piezas del rompecabezas a varias personas. Juntos, nuestros testimonios se entrelazaban, confirmando que la advertencia era genuina y que Dios había preparado una variedad de refugios seguros para su pueblo. Sentí que era hora de romper el silencio. Aunque muchos pensaran que estaba perdiendo la razón, necesitaba compartir lo que había presenciado. Había vidas en juego, y muchos creyentes estaban completamente despreparados para lo que estaba a punto de suceder. Ahora, quiero compartir algo importante contigo. Para quien quiera que esté leyendo o escuchando estas palabras, la tribulación está a punto de comenzar. En noviembre de 2025, ese momento llegará. Es fundamental que hagas las paces con Dios ahora. Hoy, y no mañana, es el momento de cultivar una relación genuina con Jesús. No te limites a cumplir rituales religiosos solo los domingos. Haz de la oración un hábito diario. Conversa con Él como un amigo íntimo. Dedique tiempo para leer la Biblia y, más importante, esté atento a lo que sus palabras tienen que enseñarle. Pida a Dios que revele el camino que Él desea que usted siga y las acciones que espera de usted. Si, en su corazón, escucha su voz sugiriendo que se mude a las montañas, no dude en atender a ese llamado. De la misma manera, si sientes una fuerte inclinación a asistir a una escuela, una iglesia o cualquier otro lugar, no ignores esa sensación. Puede ser la orientación divina que estabas buscando. Puede que Dios esté tratando de conducirte hacia la seguridad. Es hora de deshacerse de todo en su vida que esté compitiendo con su amor por Jesús. Sea el dinero, la comodidad, el entretenimiento o cualquier otra cosa que se haya vuelto más importante que Él. Libérate de eso ahora. Cuando la tribulación se acerque, esas cosas no harán ninguna diferencia. Lo que realmente importa es tu relación con Dios. Además, comienza a prepararte de forma práctica. Si es posible, almacena un poco de alimento y agua. Desarrolla habilidades que no dependan de electricidad o tecnología. Cultiva relaciones con otros creyentes que sean firmes en su fe, pues ellos serán un apoyo inquebrantable en los momentos difíciles. Y, sobre todo, aprende a reconocer la voz de Dios, para que sepas la dirección a seguir cuando Él te guíe. Soy solo una enfermera común en Curitiba. No soy predicadora, profetiza, ni alguien que se destaque de manera especial, pero lo que he testificado me impidió permanecer en silencio. Jesús me reveló 4 lugares donde su pueblo encontrará protección. En medio de comunidades montañosas, cuevas subterráneas y tiendas abandonadas que se han convertido en iglesias secretas, también hay escuelas resguardadas en áreas rurales. Él está preparando esos lugares especiales para aquellos que realmente lo aman y están listos para seguirlo, independientemente del precio a pagar. La pregunta que no se puede evitar es: ¿estarás preparado cuando llegue el momento? No dejes para prepararte hasta que sea demasiado tarde. El tiempo está pasando, y noviembre de 2025 ya se está acercando rápidamente. Es hora de preparar tu corazón, dejar de lado las distracciones del mundo y escuchar atentamente la voz del pastor. Aquellos que realmente lo conocen encontrarán seguridad cuando llegue el momento.
Que la paz de Cristo esté contigo mientras meditas sobre este mensaje. No se trata de un aviso alarmante, sino de un mensaje lleno de esperanza y de preparación. Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, Él siempre ofrece un camino para aquellos que confían en Él de todo corazón. ¡Qué historia increíble y transformadora! La Biblia nos recuerda esto en Juan 3:8. El viento es libre, moviéndose hacia donde desea. Lo oyes, pero no puedes identificar su origen ni su destino. Así es la vida de todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Te agradezco inmensamente, Sofía, por regalarnos esta experiencia tan intensa y significativa. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del universo iluminen tu camino. Hasta el próximo video.